surjan, por favor las anoten en el chat o también si quieren pueden mandármelas por mail para que sirvan como base para poder contestarlas, si no es hoy, la próxima semana. Así vamos ahondando y ustedes pueden participar. Ahora voy a compartir pantalla. Diego, antes de eso quería decirte que si estás ocupado o algo, con todo gusto pasale a Sonia o a Norberto la administración y que, digamos, puedas contar con tu tiempo. Nosotros encantados de que nos acompañes, pero sé que son momentos difíciles. Así No, que hoy bueno. puedo quedarme, Doc. Así que Bueno. Entonces, bárbaro, comenzamos a compartir la pantalla. En que, un segundito, se me puso un cartelito aquí delante, no me deja. Bueno, vamos a hablar en estas 4 semanas de lo que es la fibromialgia. Una de las preguntas que me hacen habitualmente muchos pacientes es si yo sé de esta enfermedad o me gusta porque padezco fibromialgia. No tengo, por suerte, fibromialgia. Lo que motivó que me dedicara a esto es que yo estuve 6 años sin trabajar y un día volví a saludar a mis compañeros del hospital y me alentaron tanto a que volviera al hospital y a que participara de las actividades que me sentí muy contenta. Y cuando volví pensé en qué podía ayudar. Yo tengo bastantes conocimientos de psicología y lo que pude observar en ese momento era que los pacientes que más les costaba a la mayoría de los médicos por el tiempo que demandaba y la complejidad del cuadro que presentaban, eran los pacientes con dolor crónico generalizado. Esto era en 1997, 98, y bueno, yo sentí que mi modo de colaborar y agradecer por el recibimiento que había tenido era ayudar con estos pacientes. Y la verdad que me resultó un desafío muy interesante, por eso me fui interesando y ahondando cada día más en este tema. Aclarado esto, comenzamos. ¿Cuál es el sentido de que hablemos sobre la fibromialgia o que hablemos sobre cualquier otra entidad? Es que para el paciente es importante conocer lo que le pasa y tratar de encontrar las causas, ¿no? Y esto produce alivio. Y nuestro enfoque desde este lugar está centrado en el paciente, no en la enfermedad. O sea, no vamos a hablar desde el punto de la vista solo de la ciencia, aunque sí va a participar la ciencia de esto, pero vamos a hablar desde el punto de vista del paciente. La fibromialgia forma parte de un grupo de entidades conocidas como síndrome de sensibilización central del sistema nervioso central, y que una de las cosas que se ha visto es que estos pacientes necesitan educación sobre qué les pasa, qué los lleva a enfermar y cómo hacer para estar mejor. Entonces, lo que nosotros tratamos de alentar desde este grupo de psicoeducación y calidad de vida es que el paciente sienta que puede controlar aquello que le pasa, que no es una víctima, ¿no? Que él tiene posibilidades de hacer algo para estar mejor y de esta manera transformarse en un colaborador activo del médico que lo atiende. O sea, tratamos de que el médico y el paciente formen un conjunto de colaboración para que estén los dos mejor, porque es un paciente que también angustia mucho a los médicos. Educamos en grupo, ¿no? O sea, esto que estamos haciendo ahora en grupo, pero tratamos el caso individualmente. O sea, este no es un grupo para contar me pasa esto, me pasa el otro.
Es un grupo para informarse, para compartir la información en forma general y poder abordar mejor la consulta con el propio médico. Sabemos que comprender lo que le pasa al paciente y sentir que estamos interesados y que podemos apoyarlos es, y que digamos, estamos dispuestos a apoyarlos, es la piedra angular del tratamiento. O sea, esto va a permitir que el paciente evolucione mejor. Pero entonces, una de las premisas actuales es que en la depresión no hay sensibilización central a los estímulos. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente con depresión no tiene lo mismo que el paciente con fibromialgia a nivel del sistema nervioso central, lo cual no quiere decir que no puedan coexistir fibromialgia y depresión por el dolor crónico o que los pacientes con depresión no puedan tener un tipo de depresión atípica que se manifieste con síntomas a nivel del cuerpo. Nos basamos en general en los criterios de la ACR, de la Asociación del Colegio Americano de Reumatología, de 1990, que tiene, digamos, además del cuadro de dolor generalizado, los puntos sensibles dolorosos. También hay unos criterios en 2010, 2016 y han surgido unos nuevos en 2019 que incluyen otros síntomas y otras maneras de evaluar. Lo ideal sería una consulta prolongada en donde se pueda examinar al paciente completamente. Hoy día, por las circunstancias de la pandemia y todo eso, no disponemos de esa opción, pero los criterios, por ejemplo, posteriores de 2010, 16 y 19, a través de cuestionarios nos permiten hacer el diagnóstico a una distancia. Entonces, lo que tenemos que saber es que cada paciente es distinto, presenta una distinta combinación de síntomas y debe ser distinguido como tal, que no se trata de hacer el diagnóstico de fibromialgia y tome tal cosa. No es así, porque va a tener distintas manifestaciones que deben ser atendidas en particular y de eso se trata la consulta en cada caso. Bueno, esta es una diapositiva que me encanta, ¿no? Los pacientes nos dicen, bueno, pero ¿cómo es que no se hace investigación a fondo sobre esto y todavía no saben? La investigación en la medicina es ardua y en este momento se está haciendo mucha sobre la fibromialgia, pero no es fácil para el ser humano la comunicación y el ponerse de acuerdo. Entonces me pareció muy bueno este cuento hindú en donde dice que le pidieron a distintos sabios que dijeran que era un elefante, ¿no? Y acá los vemos a todos intentando describir un elefante. Esto es lo que está pasando con la investigación en este momento. Cada uno de los científicos toma uno la trompa, el otro los cuernos, el otro la oreja, el otro una pata. Cada uno investiga distintos aspectos de la fibromialgia y tenemos mucha investigación. Pero hemos llegado a un animal más o menos de este tipo, ¿no? O sea, sabemos bastante, pero no podemos componer el todo. Entonces, hay que tener paciencia y hay que tratar de ver cómo se logra la comprensión total del tema. Hemos avanzado muchísimo en los últimos 25 años. Uno de los avances más importantes es que cerebro y mente no son la misma cosa, ¿no? Que las finalidades son distintas. El cerebro tiene como finalidad sobrevivir, solamente sobrevivir y pasar los genes a la siguiente generación. Y la mente tiene como finalidad el vivir y el placer
sí, también tiene, digamos, o sea, esto que Freud describía como eros y tánatos, ¿no? Pero esos son elucubraciones de la mente, no del cerebro. El cerebro es el sustrato físico sobre el que digamos, se apoya la mente. El cerebro muchas veces juega malas pasadas. Por ejemplo, si yo miro la naranja en la que tengo a la derecha, mucha gente dirá, es una naranja entera. ¿Pero estoy 100% seguro de eso o es un error de percepción de mis sentidos? Porque yo no estoy viendo lo que hay del otro lado de la naranja. Si lo muevo, puedo encontrarme que es una naranja entera o que estoy viendo la parte de atrás de una naranja cortada. Bueno, el cerebro crea imágenes del mundo a partir de señales sensoriales muy limitadas e imperfectas provistas por los sentidos. Muchas veces las personas tienen estas alteraciones, o sea, las tenemos todos, y imagínense los juicios, cómo se aplicaban estas alteraciones en aquellos que veíamos en la televisión, como los de Perry Mason y estos ahora más modernos, en los que muestran cómo nuestros sentidos alteran la percepción. O sea, que cuando yo percibo algo, está actuando mis sentidos, estoy percibiendo, pero también está actuando mi memoria. Y cuando esto que percibo es una sensación dolorosa, o molesta, o alarmante, la memoria le va a agregar lo peor que tenga en su repertorio, con lo cual se produce una mala combinación. La persona va a relacionar las sensaciones de este momento desagradables en su cuerpo, que todos las tenemos, con lo peor de su memoria y va a despertar el miedo a qué es esto que nos está pasando. Esto se llama siniestro. ¿Qué quiere decir siniestro? Que yo espero que mi cuerpo funcione totalmente bien y responda a todo lo que mi mente quiere de la misma manera, bien y sin problema. Pero el cuerpo no siempre está en las mismas condiciones. Esto puede ser por muchas causas y a veces me llevo la sorpresa de encontrarme que mi cuerpo no está dispuesto a responder de la misma manera. Y bueno, eso me asusta y no es lo que yo esperaba, y despierta en mí, a lo mejor, si tengo esa tendencia, pensamientos de tipo catastrófico. Vamos a hablar en otra de las charlas de los aspectos psicológicos que pueden intervenir en el caso de la fibromialgia. Entonces, esto que dijimos puede conducir a error y la percepción a veces que el paciente tiene de sus síntomas puede ser un error en el cual se va a fijar su atención y entonces lo va a agrandar. Otra de las preguntas habitualmente que hacen los pacientes es si esto es genético. Bueno, lo que sabemos hasta el momento es que hay algunos genes, digamos, que se ven en la fibromialgia, pero que no son específicos de ella. Que también son genes que tienen alta agregación familiar, pero son familias que tienen una serie de diferentes manifestaciones de tipo mioarticular o biológicas. Lo que sí sabemos es que hay más frecuencia de casos de fibromialgia en hijos de pacientes con fibromialgia. Se ha medido y en promedio hay 8,5 veces mayor frecuencia de fibromialgia en hijos de pacientes con fibromialgia. Se pregunta la ciencia si esto es herencia o modelo aprendido.
y no tiene todavía respuestas porque no hay estudios poblacionales a largo plazo que nos ofrezcan estas respuestas. ¿Qué quiere decir herencia o modelo aprendido? No sabemos aún si la presencia de estos genes que describo aquí más arriba y que no importa para el paciente saber cuáles son, igual los tienen ahí escritos, están con más, con más frecuencia en los hijos de los pacientes, o bien si estos pacientes al convivir con estos hijos al convivir con una paciente siempre dolorida, que reacciona de una manera biológica con síntomas a las situaciones de crisis de su vida, no ha aprendido a expresarse de la misma manera que su antecesora. Entonces, hasta ahora no hay estudios que nos permitan dilucidar si es genético o es aprendido en la convivencia con madres con fibromialgia. Lo que sí sabemos es que ninguno de estos genes se ve solo en la fibromialgia como para constituirse en un marcador. Hasta el momento no hay marcadores específicos de fibromialgia, ¿no? Sino que son compartidos con otros problemas de tipo funcional o con la depresión. Bien, esto nos permite decir que en la fibromialgia hay un trastorno poligénico, o sea que hay muchos genes comprometidos, pero ninguno es determinante. ¿Qué pasa en un paciente con fibromialgia? O con algunas otras enfermedades de tipo sensibilización central que ya vamos a ir viendo. Durante el día nosotros tenemos una predominancia del sistema nervioso autónomo simpático. ¿Qué quiere decir sistema nervioso autónomo? Es ese que mantiene la vida biológica y de relación sin intervención de la mente. Digamos que es la parte antigua del cerebro, ¿no? Que la tenemos en tanto ser animal. Se ha desarrollado después de este cerebro antiguo, el cerebro mamífero y el cerebro, digamos, la parte frontal del cerebro que nos constituye junto con otros, digamos, mamíferos en lo que es el Homo sapiens. Entonces, esta parte del cerebro mantiene la vida ante cualquier circunstancia y está activa supuestamente durante el día cuando tenemos una vida conectada con el mundo exterior y con la actividad con otros seres humanos. Este sistema simpático va a regir el funcionamiento de los distintos órganos adaptándose a las variaciones de la realidad durante el día. Pero cuando baja el sol, empieza a irse a descansar y le pasa la posta al sistema nervioso simpático al parasimpático, que es el que va a mantener toda la actividad biológica mientras dormimos. O sea, nosotros cuando dormimos no dejamos de respirar o no deja de funcionar el corazón, pero funcionan diferente, lo mismo que el resto de los órganos. Y de esa actividad mínima que mantiene la vida en estado de sueño, se encarga el sistema nervioso parasimpático. Nosotros tenemos modos de medir la actividad del simpático, como acá dice el Tilt Table Test, los electrocardiogramas de 24 horas que se pueden hacer. Y esto nos da esto que estoy diciendo, ¿no? El predominio nocturno del parasimpático y el predominio diurno del simpático. ¿Qué pasa en el paciente con fibromialgia? El sistema nervioso simpático, aquel que nos permite la alerta, el descanso, las distintas variaciones
de la actividad, digamos, normal del organismo, no se va a dormir cuando baja la noche. No quiere. Es un sistema nervioso simpático insomne. O sea, la persona sigue en estado de funcionamiento y alerta aún cuando debería estar durmiendo, descansando y con mantenimiento del sistema nervioso parasimpático. ¿Y eso qué hace? Eso cansa al sistema nervioso, lo agota. ¿Y qué hace? Hace que este sistema nervioso autónomo, que puede estar normal, si lo medimos en una situación de estrés, o sea, cuando tiene que dar una respuesta extra a lo que nos está pasando, por ejemplo, un amontonamiento en la calle o un diagnóstico negativo de algún familiar o una disputa, nuestro sistema nervioso simpático con fibromialgia no va a poder responder eficazmente. ¿Por qué? Porque está agotado, ¿no? Y esto es lo que el paciente siente. Siente que no puede responder a las demandas. ¿Y cuál es la frase que habitualmente nos dice? Pero yo antes hacía de todo. ¿Cómo puede ser que ahora no pueda? De golpe no puedo hacer lo que hacía antes. Hago cualquier cosa y quedo fundido. Bueno, esta sería una de las explicaciones. Dicho en médico, sería que la gran estimulación constante de este organismo, que se da por la estimulación crónica en los receptores beta-adrenérgicos, los hace disminuir y los desensibiliza. Entonces, cuando los necesito para un momento de apuro, no hay y se producen ante el estímulo inmediatamente, sino que volver a reacondicionar el sistema va a demorar mucho tiempo, casi tanto como el que llevo con esta alteración en el momento del tratamiento, cuando empiezo el tratamiento. Esto es clave de entender para poder entender cómo después realizar el tratamiento. O sea, fundió el motor el paciente. Y no es que lo recupera porque le ponemos nafta súper de un momento a otro, que sería la medicación. Aunque le demos medicación, recuperar esos receptores beta-adrenérgicos le puede llevar mucho tiempo. Mucho tiempo siempre y cuando no haya demandas en el medio, porque cada vez que hay una demanda fuerte vuelve a perderlos. Entonces, este es el kit de la cuestión en la que tenemos que fundarnos para entender al paciente y entender el tratamiento. Esto que yo acabo de decir, la hiperestimulación crónica, esa gran actividad del sistema nervioso autónomo simpático, es lo que le produce al paciente el desorden del sueño, o sea, los pacientes duermen mal, no tienen sueño reparador, se levantan cansados, tienen somnolencia durante todo el día, porque no han reparado durante la noche. Esto es lo que causa el pseudo Raynaud, o sea, eso que tiene las manos frías, sudorosas, siempre como más blancas. No es un Raynaud como en la esclerodermia, pero tienen un trastorno vascular que está relacionado con este problema. Esto es lo que causa el síndrome Zika-like, o sea, esto que parece un Sjögren, que tienen ojos, boca seca, genitales secos, pero también los pueden tener por la medicación, pero no es del grado que se alcanza en el síndrome Zika producido por la enfermedad, el síndrome de Sjögren. Esto también es la causa de que el paciente tenga estas alteraciones de tipo gastrointestinal, sobre todo la alteración del ritmo evacuatorio intestinal, las gastritis, que se dan por la misma causa, por esa hiperactividad simpática. La ansiedad, acá no sabemos qué es primero el huevo o la gallina, si la ansiedad
o en la actividad del sistema nervioso autónomo, o que la persona es vulnerable desde el vamos, desde que nace, a tener un sistema nervioso autónomo simpático hiperactivo. Esto se ve más, por eso yo pregunto siempre, en aquellas personas que han nacido de bajo peso para, digamos, de bajo peso para el momento en que nace o con menor tiempo de gestación. O sea, los pretérminos de bajo peso tienen más frecuencia de un sistema nervioso autónomo simpático hiperactivo. En aquellas personas con dolor crónico se da también esta cualidad del sistema nervioso autónomo hiperactivo. Y esto es lo que puede desarrollar también eso que decimos, que el paciente siente dolor ante lo que no es doloroso, ante estímulos que no son dolorosos, como una caricia, que es lo que se llama alodinia. Entonces, como ven, acá en esta diapositiva tenemos bastante descrito qué es lo que le pasa al paciente con fibromialgia. Esto se lo debemos, entre otros, al doctor Lavín, que fue un médico mexicano que hizo la investigación, y realmente da una explicación bastante satisfactoria de lo que está pasando, pero no es lo único, ¿no?, que le pasa al paciente con fibromialgia. Entonces, repito, el sistema nervioso autónomo simpático funciona en alza, como un motor en alza, y no tiene resto para responder a demandas extra. ¿Es una demanda extra? Esto es lo que va a constituir la otra parte del rompecabezas, porque estos pacientes tienden a sentir como estresante cosas que para la mayoría de las personas no lo son. Entonces se activan más fácil y ahí nos cierra el círculo, ¿no? Son más, digamos, más activos y se activan más fácil. Bien, esto que explicamos hasta ahora es lo que nos va a permitir describir cuáles son los síntomas de la fibromialgia, y por hoy nos vamos a quedar acá para dar lugar a que ustedes pregunten y la próxima vez continuar. Los síntomas que tenemos para definir una fibromialgia tenemos que hablar de dolor crónico generalizado. Esto quiere decir, por más de 3 meses, dolor arriba y abajo de la cintura y del lado izquierdo y derecho del cuerpo. Al menos tendría que haber dolor en esos 3 meses en 3 de estas 4 regiones del cuerpo. El paciente sienta más fatigabilidad y disminución de la actividad. ¿Qué es la fatigabilidad? Es el cansarse con las mismas cosas que antes no se cansaba, y esto determina que le cueste hacer las cosas y disminuya la actividad. Que es distinto a la astenia, que es no tener ganas de hacer las cosas. Acá el paciente sí tiene ganas, pero se cansa muy fácilmente, o más fácilmente que antes. Los trastornos del sueño, que en los pacientes con fibromialgia pueden ser de inicio del sueño, o sea, les cuesta empezar a dormir, por más que cuenten ovejitas, y por eso se usan muchos métodos de relajación y de meditación guiada, y les cuesta mantenerse dormidos. O sea, su sistema nervioso autónomo, que no se fue a dormir, se activa ante el primer ruidito desconocido de la noche, ante el primer salida del sol, o ante un dolorcito del cuerpo. O sea, enseguida se despiertan y a veces les cuesta volver a dormir, por lo cual no llegan a la fase profunda del sueño. Y esto es importante porque al no llegar a esa fase profunda, los tendones no se reparan. El tendón es una zona del cuerpo, esa que ustedes ven blanca cuando compran carne, que tiene poca vascularización. Entonces, cuando está más
perfundido, más alimentado con sangre y oxígeno cuando está durmiendo profundo. Y ahí limpia el láctico que quedaba y ahí oxigena adecuadamente y repara, porque durante la noche se reparan los tejidos. Como el paciente no llega a esa fase profunda de relajación, no tiene suficiente reparación. Al día siguiente va a estar cansado, va a estar somnoliento, y hay pruebas que muestran que después de 3 o 4 días de no dejar dormir a una persona, aparece dolor. Esto es lo que se conocía como el martirio chino, o sea, no dejar dormir va a hacer que la persona vaya decayendo en sus capacidades y empezando a sentir dolor. Por eso es tan importante considerar este aspecto en los pacientes con fibromialgia. La depresión y la ansiedad digamos que puede ser previa y constitutiva, y esto determinar la aparición de dolores por tensión. Habría que hacer estudios poblacionales para saberlo, pero sabemos que en el 80% de nuestros pacientes hay una o dos de estas causas, de estos problemas asociados. Alteraciones de la cognición. Cualquiera que duerma mal, cualquiera que tenga dolor crónico y cualquiera que esté depresivo o ansioso, va a tener alteraciones de la fijación de la atención en lo que sucede a su alrededor, y por lo tanto su velocidad de reacción y su incorporación de datos nuevos a lo que ya conoce en la vida va a estar enlentecido. Esto se puede averiguar a través de los estudios neurocognitivos que se pueden hacer al paciente, pero antes de hacer estos estudios conviene arreglar todos los hábitos del paciente para ver si esta sintomatología mejora. Rigidez matinal siente el paciente a veces, no todos, o sea, se levanta entumecido por esto de no haber descansado bien. Esto, por suerte, es breve, dura poquito, 10, 15 minutos, y después que empieza a andar ya se funcionaliza. A veces recomendamos un buen bañito caliente a la mañana, sobre todo en invierno, que los pone en mejor situación de funcionar. Baja tolerancia al ejercicio. Esto está explicado por eso que dijimos antes. No puede responder a una demanda extra de oxígeno, de actividad, de consumo de la glucosa a nivel muscular, de actividad mitocondrial, no produce suficiente energía. Entonces el paciente se cansa muy fácil y necesita mayor tiempo para reparar. Esto se ve exacerbado en los pacientes con síndrome de fatiga crónica. Muchos de nuestros pacientes son hipotensos, diríamos que la mayoría. Y esto es importante porque hay que dilucidar bien entre lo que es la hipotensión crónica y los síntomas que produce y la fibromialgia. Parestesias, o sea, esa sensación de como molestias, como hormigueo, como entumecimiento en las extremidades que el paciente siente, sobre todo en condiciones de mayor estrés, se producen más fácilmente, y bueno, esto es parte de esa alteración que decíamos del sistema nervioso autónomo. Es un paciente que, como está sensibilizado a nivel central, es como, ¿vieron cuando uno tiene un pellejito en un dedo que parece que todo lo que hago justo toca ahí? Bueno, a este cerebro de este paciente le pasa eso. Está sensibilizado no solo al contacto, al tacto, a la presión, sino que está sensibilizado también a los sonidos, al frío, a la luz, a los estímulos luminosos, así como hay gente que se sentirá feliz en la calle Corrientes, cuando la calle Corrientes era lo que era, con ruido y con muchas luces. A estas personas con fibromialgia eso las supera, por lo mismo que venimos hablando.
Lo que es interesante de saber es que las vías de conducción y los neurotransmisores que se liberan en ese momento de excitación son los mismos para todos estos diferentes síntomas. O sea, cuando hablamos de estos síntomas, hablamos de una activación del sistema nervioso autónomo y de una falta de respuesta al estrés. Por eso elegí este orden de presentación para que se pueda entender. Y esto da la hiperactividad que le conocemos al paciente con fibromialgia para el procesamiento del dolor. Y esto es lo que hay a nivel, digamos, biológico, que es alteraciones en la producción de citoquinas proinflamatorias en el cerebro y de los niveles de hormona de crecimiento, que son los que van a dar la reparación nocturna que este paciente no tiene. ¿Y qué es lo que siente? Siente esto que conocemos como el síndrome de enfermedad, como una gripe más o menos fuerte según la persona, que produce, o sea, la gripe produce todos los síntomas que la persona tiene en esta condición. Y estos son los síntomas del bebé en el primer año de vida cuando es estimulado o cuando se siente a disgusto. Por eso se habla de una regresión importante de la persona con este patrón de enfermedad. Bueno, nos vamos a quedar acá y voy a responder una de las preguntas que habitualmente están haciendo en este momento los pacientes, dado la condición de pandemia. Los pacientes preguntan, ¿esta es una enfermedad autoinmune? Es una pregunta muy frecuente porque como están eximidos los pacientes autoinmunes de muchas actividades presenciales, entonces quieren saber. No, hasta el momento las investigaciones no avalan que la fibromialgia sea una enfermedad autoinmune, porque una enfermedad autoinmune está definida por la producción de anticuerpos contra el propio cuerpo en las enfermedades como la artritis reumatoidea, el lupus, el Sjögren y otras, y esto no pasa en la fibromialgia. Bueno, vamos a dejar acá para dar lugar a la actividad de Sonia y de Tai Chi y Qigong. Anoten las preguntas o pásenmelas por mail a mi mail, que es mlunic@hotmail, y con gusto vamos a tenerlas en cuenta para la próxima presentación. Bueno, dejo de compartir pantalla y alguna preguntita si quieren hacer en este momento, con gusto. A mí lo que me pasa es que de pronto cuando me levanto a la mañana siento que en este momento no me está pasando, pero me ha pasado que amanecía con algunos dedos dormidos de las manos, por ahí estos dos, el meñique y el anular creo que es, ¿no? Sí, eso también hay que distinguir si hay alguna posición en que ha estado el brazo o el cuerpo durante la noche, si, digamos, a veces hay personas que duermen agarrotadas, hay que hacer, digamos, la diferenciación para poder ver si esto, digamos, no es por una de esas causas mecánicas, o tiene que ver con la fibro, o tiene que ver con, bueno, alguna otra cosita que puede haber, ¿no? Pero no lo podemos acá dilucidar. No. Pero sí me pasaba esto de lo que vos decías del hormigueo, o que se me durmiera mucho esos dedos, y creo que era de las dos manos, o sea, no sé bien a qué respondía. Que investigarlo en particular. Doctora, le quería hacer una preguntita. Sí, Silvia. De acuerdo a todo lo que usted explicó, y de hace muchos años que usted me atiende, el tema mío es cómo lograr que un profesional me atienda. Porque cuando le nombramos fibromialgia, vio como usted lo dijo en su momento, realmente ni el neumonólogo ni el cardiólogo, uno para acá, para allá, y me dicen, tenés el combo completo, no te podemos atender, no te podemos medicar, y cuando se pase la pandemia, volver.
Bueno, lo que pasa, Silvia, es que cuando yo empecé con esto en el 98, había un subdiagnóstico sacando todo esto. Y los pacientes se quejaban por el subdiagnóstico, incluso se crearon muchas asociaciones de pacientes cuya finalidad era informar a los médicos. Yo no sé si fue eso, la propia evolución de la medicina o la aparición de más casos, pero ahora es como que los médicos están muy informados de la fibromialgia. Yo no sé si no es peor que antes, porque uno de los consejos es que cuando aparece, por ejemplo, un dolor en el pecho, el paciente que va a la guardia y dice que lo que tiene es fibromialgia, primero que nada, difícilmente le hagan un electrocardiograma. Entonces uno a veces piensa, ¿será bueno andar contándole a todos primero que uno tiene fibromialgia o esperar que lo revisen bien y que descarten cualquier otra cosa, digamos, de más urgencia? Porque yo en eso, doctora, no va a morir de golpe, pero de un infarto sí. Entonces, mi experiencia, doctora, todo, ¿no? Ni muy poco ni tanto. Yo mi experiencia en eso, doctora, es no espera, o sea, no le cuento, espero la revisación, pero sí a la hora de la medicación es como que yo sé más de la medicación que ellos mismos. Hasta se sorprende. Usted tiene la experiencia de haberlas probado. Y sí, claro. Hay un momento en que hay que blanquear, pero no en el momento que uno precisa. No. Antes no, incluso yo, la vacuna a mí me produjo los mismos síntomas, o sea, a mí me decían que podía producir una inflamación, que dolor, cabeza o fiebre, a mí me dio dolor muscular, un dolor que ya hacía mucho tiempo que no tenía. Yo vengo luchando con la fatiga crónica, doctora, pero con los dolores musculares no. Vamos a hablar ya 18 días, hace 18 días que no puedo con el dolor muscular que me produjo el haberme puesto la vacuna que me dio crisis. Mire, están descritos distintos síndromes así post vacuna, uno de ellos puede ser el dolor mioarticular, pero vanse viendo lo que hay, mientras tanto, digamos, usted hágase masajitos, tome el paracetamol, trate de diversificar la atención, porque de a poquito van pasando los síntomas, si es que le produjo. La mayoría de las personas no tiene problemas con la vacuna. Y otra consulta, doctor. Usted dijo que lo nuestro no era autoinmune. Yo conozco mucha gente que tiene fibromialgia, que tiene problemas de tiroides. Yo soy una de esas. La tiroides es autoinmune. No. La fibromialgia, está bien lo que usted me dice, Alejandra, aislada como entidad, no es autoinmune. Ahora sí puede asociarse con otras entidades autoinmunes específicas o no específicas, entre ellas la tiroides. Ileana, sí. Sí, yo quería preguntarle qué significa hipotensión. Baja presión. La presión, digamos, sistólica, diastólica, la presión de la perfusión de la sangre, eso es la tensión arterial. Puede ser alta o puede ser baja. Hipotensiones que tienen baja presión. Yo tengo baja presión. ¿Y el bruxismo, doctora, tiene que ver con la fibra o no? Digamos. Sí, entre otras cosas, esto que hablábamos de la tensión en las manos al levantarse o el apretar los músculos, o sea, contraer los músculos maceteros, que puede producir alteraciones de la articulación de acá temporomandibular, puede asociarse con la fibromialgia, pero lo que es importante es que no toda alteración temporomandibular es fibromialgia, ¿eh? No, tengo todos los síntomas que usted nombró, así que gracias. Gracias, doctora. Bueno, doctora, ahí preguntaban antes en el chat, Nora, si la fibromialgia incide en los dos sexos por igual. ¿En dónde? En ambos sexos. No, es más, digamos, frecuente
En el sexo femenino 8-9-1 respecto del hombre. Ahora, cuando el hombre le da, tiene el mismo cuadro y a veces hasta más fuerte. Pero el tratamiento en el hombre es a veces más sencillo porque uno le dice lo que tiene que hacer y lo hace. Entonces, como que facilita, ¿no? El tratamiento. Sí. Bueno, entonces pasamos a Sonia y nos vemos la semana que viene para continuar hablando de fibromialgia. Y voy a tener ya un nuevo... Chao, Patricia. Un nuevo... micrófono. Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos. A las compañeras, Sonia. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Sonia. Muy interesante. Gracias. Gracias a todos. Yo me tengo que retirar. Chao.